Continuamos. Qué bonito habla, pastora. Dice en el libro de Mateo 6, Jesús hablando acerca de la oración. Dice la Biblia de que los discípulos, al ver que Jesús se pasaba mucho tiempo orando y hablaba de la oración, dice que los discípulos al final le dijeron: Señor, enséñanos a orar, tal como Juan el Bautista enseñó a sus discípulos a orar también. Queremos que tú nos enseñes a nosotros. Y fíjate algo bien importante que el Señor Jesús nos habla. Y lo primero que él en el libro de Mateo 6, verso 5, hablando Jesús acerca de la oración, dice: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Y al orar no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por sus palabrerías serán oídos. No hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis de esta forma. Y Jesús y todos escuchamos y oímos, y para nosotros ya el Padre nuestro lo conocemos desde el principio al final, ¿verdad? Bueno, eso fue lo que Jesús nos dejó como una base para nosotros seguir la oración. Primeramente, reconocer quién es Dios, que Él está en el cielo. Reconocer también que nosotros tenemos necesidades físicas. Pedirle por nuestras necesidades lo que está pasando en ese momento. Pero un punto en el que todo el mundo debe de pensar antes de entrar en lo que es la oración: creer en Dios, creer que Él está escuchando nuestra oración, y sobre todo confiar. Muchos de nosotros, dice la palabra de Dios, que pedimos y no recibimos lo que pedimos porque dudamos, no creemos. Y dice la palabra de Dios que el que tal piensa, o sea, el que piensa de esa forma, no va a obtener nada. Entonces, dos puntos importantes cuando empecemos a orar es creer en Dios, creer que Él nos está escuchando, y sobre todo, confiar. ¿Qué es lo que a veces en el mundo tan difícil que estamos viviendo ahorita, lo que nosotros queremos es que todo se haga al instante, ¿no? En cuanto hablamos, queremos que aquello venga inmediatamente. Tiene que sufrir un proceso, tiene que pasar un proceso. ¿Por qué razón? Imaginémonos que Dios, que estamos orando por un pan, ¿verdad? Tenemos hambre y tenemos ganas de pan. Señor, que esta piedra se convierta en pan. Se convierte en pan. Y la piedra se convierte en pan. Después, Señor, tengo sed. Que este vaso vacío se llene. Se llena. Puede suceder, puede no. Dios no trabaja de esa manera. Dios suple nuestras necesidades, es verdad. Pero acuérdate que hay leyes que se tienen que cumplir. O sea, leyes físicas. Y nosotros tenemos que entrar dentro de esas leyes físicas también. Va a haber ocasiones en que los milagros se van a manifestar. Porque yo he visto milagros manifestados. Milagros, que se hacen a través de la oración y sobre todo de la fe.
para que tú puedas recibir un milagro, tiene que haber las dos cosas que te acabo de decir. Creer que Dios existe, que Él escucha y sobre todo confiar en Dios. Y el milagro sucede. ¿Cuándo es cuando mi fe puede llegar a ese extremo, por decirlo así? Es cuando yo he depositado todas mis dudas, todas mis debilidades, todo lo que es humanamente. Cuando yo me he deshecho completamente de eso y he puesto la confianza en ese Dios, en el cual yo creo y confío. Es cuando yo estoy en un paso de recibir todo lo que estoy pidiendo. Muchos de nosotros a veces cuestionamos a personas cuando hacen un tipo de oraciones demasiado extravagantes, por decirlo así. ¿Por qué ora de esa manera? Nosotros a veces no tenemos esa capacidad para orar de esa forma. Decías tú, hay personas que pueden derramar su corazón a favor de otros, pero hay personas que no. Hay personas que se ponen a sí mismos delante de Dios intercediendo por otra persona, pero hay quienes no. ¿Sí? Me llama la atención muchas veces los grandes profetas de Dios. Uno de ellos, Moisés. Moisés dice que él tenía la gran bendición de dialogar con Dios, platicar con Él. Y en una ocasión el pueblo se extravió a tal grado que Dios se molestó y dijo, voy a destruir a este pueblo que saqué de Egipto porque ya me cansé. Y Moisés se interpuso entre Dios y el pueblo. Y le dijo, Dios, no lo hagas, mejor mátame a mí. Mejor mátame a mí, perdónalos a ellos. Esa es la oración de intercesión. Cuando alguien pone su propia vida para defender la otra. Por eso es que nosotros le llamamos a nuestro Señor Jesús nuestro intercesor. Porque Él puso su vida para salvarnos a nosotros. ¿Cuándo es cuando tú llegas a ese nivel de intercesión o de oración? Es cuando Dios ha completamente lavado tu corazón. Cuando Dios completamente ha llenado ese vacío. ¿Por qué? Una persona que está hambrienta no le puede dar un pedazo de pan a otra persona que se lo está pidiendo. Difícilmente sucede eso. Primero sacia su necesidad y después, si le sobra, o en el mismo momento agarras el pan y lo partes en dos y entonces haces esto. ¿Sí? Pero haciendo esto, tú te estás asegurando de que tú vas a tener pan y que la otra persona también, ¿verdad? Eso no es intercesión, ¿va? ¿Cuándo es cuando tú realmente entras en lo que es la oración de intercesión? Es cuando tú ya estás saciado, cuando tú ya no tienes necesidad, ya estás completamente lleno. Por eso es que hay poca gente que llega a ese nivel de intercesión. Muchos lo hacemos por costumbre. Vamos a orar por fulanito, por menganito, ok, común. Pero ¿cuándo es cuando realmente nosotros nos humillamos ante Dios, pidiéndole a Dios misericordia para aquella persona? Es cuando yo estoy saciado completamente. Mientras yo no esté saciado completamente, mi oración va a sonar hueca, va a sonar repetitiva, va a sonar como obligatoria. Y Dios no quiere eso de nosotros. Y eso es lo que hacen muchos, vamos a llamarle grupos, ¿sí? Que está la oración de la hoja verde, la oración del árbol seco,
la oración de la tierra amarilla, la oración de la flor verde. Esta es esencial para tu necesidad. A ver, ¿tú qué tienes? Bueno, pues tú tienes esto y esto. Ok, pues a ti te vas esta perfectamente. Solamente repítela 10 veces. Cabo de la 7ª vez, ya. Estás solucionado. Déjame decirte que Dios no funciona así. Dios no necesita que alguien escriba y que tú lo repitas. Porque dice aquí, Él ya conoce tu necesidad. Él ya sabe qué es lo que tú tienes necesidad. Lo que Él necesita es tu corazón. Lo que Dios necesita es saber mi situación, mi corazón. Escuchar. Él lo que Él necesita es que yo me derrame en su presencia. Eso es lo que Él necesita. Nosotros nos han enseñado, porque no sabemos, ¿verdad? Nos han enseñado que si hacemos ciertas veces, ciertas repeticiones, Dios nos va a escuchar. Dios no está sordo. Dios no está sordo. David decía, Señor, ¿a dónde me iré de tu presencia? Tú estás en todos lados. Y es verdad. También decía, aún antes de que salga la palabra que esté en mi lengua, Señor, tú ya la conoces. Y es verdad. ¿Qué es lo que necesita Dios de mí? Lo que Él necesita es mi corazón. Él está clamando para que mi alma y mi corazón sean lavados. Pero yo soy el que tengo que derramarme. Porque Él ya hizo el trabajo. Envió a su Hijo Jesucristo para morir por mí. Y el Señor dijo, todo aquel que cree en mí, todo aquel que venga a mí, yo no lo rechazo. Todo lo que pidas en mi nombre, mi Padre se lo dará. O sea, poniendo a Jesús. ¿Qué es lo que yo necesito? Creer en Jesús, creer en su sacrificio y después entregar todo lo que aquí está. Todo lo que la vida me marcó, todo lo que la gente me lastimó, todo lo que me ha impedido llegar a su presencia, entregárselo a Él. Y es cuando empezamos nosotros a caminar de la mano de ese ser maravilloso, de ese ser poderoso que solamente está diciendo, ven a mí, ven a mí. La oración no es una repetición, es un diálogo que sale de dentro de nosotros. Y el Señor nos dijo, cuando tú quieras estar conmigo, cuando tú quieras orar, enciérrate en lo más profundo. En 30%. Ahí en lo secreto. Ahí te va a ver tu papá. Ahí te va a ver tu padre. Y tu padre que te ve en lo secreto, en lo público te va a premiar. Así que, si tú quieres aprender lo que es la oración, lo primero que tienes que hacer es creer que hay un Dios. Confiar en Él. Segundo, tener plena confianza en que Dios te está escuchando. Abrir tu corazón a Él. Y confiar. Siempre confiar. Que tu palabra se vaya reafirmando con tus hechos. Hay muchas personas que estamos en la iglesia, tenemos tanta luz que nos radia de santidad, pero saliendo de esa puerta, esa luz como que se apaga y desaparece de nuestra vista y nos confundimos y hacemos fechorías, cosas que no agradan a Dios, cosas que entristecen el rostro de Dios. Y créeme, dice la palabra de Dios, ellos ya tienen su premio, ya se lo ganaron. ¿Okay? Por eso si tú vas a platicar con Dios, y esto es lo que yo siempre les he enseñado
desde el primer instante que yo conocí a Jesús. Si tú quieres conocer realmente a Jesús, si tú anhelas con todo tu corazón saber quién es Dios, prepárate, sé valiente, sé fuerte, porque lo primero que vas a enfrentar va a ser a Satanás. El primero que te va a confrontar frente a frente es el diablo. Y a ese es al que tú vas a tener que resistir. No a pelearte con él, no a vencerlo, no. Resistir, que es diferente a pelear. O sea, resistir, que no te convenza. Resistir significa estar firme en lo que has creído y en lo que tú has entendido de lo que es la salvación y de lo que es Dios. Así es. Me impacta bastante, ¿verdad? El tema de la oración y el tema de la comunión con Dios. Porque cuando empiezas esa relación con Dios por medio de la oración, o sea, la oración, vamos a decir que es el hilo, ¿verdad? Pero la comunión es lo que tú vas a traspasar por medio de ese hilo o de ese cable, ¿verdad? Es tu derramamiento delante de Él, ¿verdad? En la oración existe el yo, o sea, vas a sacar todo lo que tú tienes por medio de la oración. Pero por medio de esa oración tiene que haber una transformación, ¿verdad? Estás diciendo existen y se ha visto, ¿verdad? Personas que lastimosamente hieren a otras personas por sus comportamientos, que supuestamente son seres entregados a Dios. Pero al final del día suceden otras cosas y esas lastimaduras, pues, desafortunadamente, ¿verdad? Las sufre el pueblo de Dios, ¿verdad? Porque a todos los catalogan de la misma manera. Pero cuando en realidad tu comunión y tu relación con Dios es correcta, es exacta y estás llevando lo que la palabra de Dios dice, en tu vida hay transformación, ¿verdad? Tu oración delante de Él nos dice que uno tiene que estar preparado, para enfrentar muchas cosas. Y una de estas preparaciones es el momento que tú inicias esa relación y empiezas esa comunión con Dios. Muchas personas van a notar una transformación en tu vida. La van a notar, ¿por qué? Porque va a haber un cambio. Va a haber un cambio de actitud, tal vez va a haber un cambio de manera de hablar, un cambio de manera de comportarte. Y tiene que llegar el momento que más de alguno te va a confrontar. Y es el momento que tú vas a hablar de tu fe, de tu relación con Dios. ¿Qué es lo que te ha transformado? No te ha transformado una persona, no te ha transformado porque estás en la iglesia. Te ha transformado el creer en Dios y tu comunión con Él. Y es allí donde nos decías, ¿verdad? Existen personas que hacen unas oraciones extraordinarias. ¿Por qué? Porque están saciadas. ¿Y cómo llegaron a esa saciedad? Por medio de su oración y por medio de su comunión con Dios. Amén. Porque una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Amén. Por medio de esa comunicación, por medio de esa comunión, de esa oración, empiezas tú a creerle a Dios. ¿Por qué? Porque tú te conviertes en el fiel testigo y en el fiel testimonio de que Dios puede transformar vidas, de que Dios puede hacer milagros en tu vida, porque los estás palpando día a día por medio de tu oración y por medio de tu comunión con Él. Por medio de esa comunión vamos a encontrar la paz, vamos a encontrar todo lo que ahorita en este momento muchas personas necesitan, tener paz en su vida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están necesitando de una palabra de confianza, de una palabra de fe, de una palabra que nos diga sí hay solución y sí hay esperanza. Porque Amén. En Dios todo se puede. Amén. Así es. Gloria a Dios. Quiero platicarles un poquito acerca de lo que la oración, la diferencia de lo que es la oración con fe. La muerte de Lázaro, en el libro de Juan, si tú tienes oportunidad, puedes leerlo en el libro de Juan. San Juan, el libro del Evangelio de San Juan,
dice que estaba enfermo, dice uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor Jesús con perfume, dice. Entonces enviaron las hermanas a decir a Jesús, tu amigo está enfermo. Y el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, esta enfermedad no es de muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Resulta que Jesús pasó todavía un tiempo en donde él estaba antes de ir. Cuando llegó, ya habían pasado varios días, ya habían enterrado a Lázaro. Cuando llegó Jesús, las hermanas lo confrontaron. Dijeron, Señor, si hubieras estado aquí, no hubiera muerto. Le dijo el Señor, sí, tú sabes que tu hermano no está muerto, él va a resucitar. Ella le dijo, sí, Señor, yo creo que va a resucitar en el día postrero. Y el Señor le dijo, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Y le dijo María, yo creo, Señor, yo creo que tú eres el Hijo de Dios y que todo se te ha sido dado y todo lo que tú le pidieres al Padre te lo va a dar. El Señor simplemente dice que le amó tanto y enseguida se encaminó hacia donde estaba la tumba. Y el Señor solamente, lo único que dijo, llegó ante ahí y él empezó a orar. Esta oración sencilla. Dice, Jesús profundamente conmovido, cuando estaba al frente de la tumba, otra vez vino al sepulcro y era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quita la piedra. Marta, la hermana, le dijo, Señor, ya está muerto. Hiede ya porque lleva 4 días. Y el Señor le vuelve a repetir lo mismo. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y Jesús, alzando los ojos a lo alto, esto es lo que el Señor oró, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sé que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atado, las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatarlo y dejarlo ir. ¿Hubo letanía? No. ¿Hubo rezo? No. ¿Cuántos Padres Nuestros tuvo que orar? Ni uno. Muchos dicen, es que Él es Dios. Sí, Él es Dios. Pero algo que nosotros debemos de entender. Jesús dijo, esto sucedió para que el nombre de Dios sea glorificado, sea dado a conocer. Entonces, cuando nosotros oramos en la intercesión y en conexión con la voluntad de Dios y para glorificar a Dios, es cuando suceden los milagros. Es cuando la oración de intercesión se funde en la voluntad del Padre. Y es cuando el Padre es glorificado. Y es lo que mucha gente no entiende. Y es cuando tú empiezas a caminar con el Padre de la mano, tú poco a poco vas entendiendo las diferentes etapas de la oración. Mientras tú no conoces lo que es realmente Dios, tú siempre estás en una renegación, nunca se te complace en nada, a todo le tienes pero si esto, pero si aquello, pero si lo otro, pero si acá, pero si allá, pero si allá, a todo espero.
Pero cuando tú realmente entiendes lo que es la voluntad de Dios y lo que Dios espera de ti y lo que Dios anhela en tu corazón y en los demás, esos peros se convierten en un gracias Señor. Jesús lo dijo, gracias Señor, porque me escuchaste. Te doy gracias Señor. ¿Qué significa eso? Que Él ya había orado antes, ya había dialogado con el Padre, ¿verdad? Él no le dijo, Señor, mira, si lo levantas, voy a ser famoso, todos van a venir conmigo. No. Te doy gracias, Señor. La diferencia entre el hijo que realmente conoce a Dios, y esto va para ustedes que conocen a mucha gente y que realmente aman a Dios. Aquellos que realmente hacen la voluntad del Padre se apartan completamente de la renegación y vienen viviendo una vida de agradecimiento, de gratitud. El segundo que estamos viviendo es gratitud. Señor, gracias. Te doy gracias, Señor. Gracias, Padre. Todo lo que tú pones en concepto delante de Dios, Dios ya lo conoce. Dios ya sabe que tu hijo es un borracho. Dios ya sabe que tu esposo es malo. Él necesita saber cómo estás tú reaccionando a esas situaciones. Ellos van a tener su trato con Dios. Si tú estás intercediendo por ellos, Dios ya te escuchó. Prepara tu corazón. Porque ellos van a tener un trato con Dios. Dios los va a confrontar. ¿Y cómo va a estar tu corazón? Eso es lo importante. ¿Cómo va a estar mi corazón? ¿Cómo va a reaccionar? He escuchado oraciones de madres que vienen y dicen, hermano, ayúdeme a orar por mi hijo, porque es un alcohólico. Lo primero que yo les digo, hermana, ¿usted está lista para observar y mantenerse al límite cuando Dios empiece a tratar con su hijo? Sí. Nada más lo que necesito es que lo aleje del vicio. Perfecto. Empezamos a orar. Resulta que el chamaco cae a la cárcel. Y le empieza a hablar desde la cárcel. Mamá, fíjate, ven, paga la fianza porque aquí me tratan mal. Ahora viene la mamá. Ay, fíjese que mi hijo está en la cárcel. Gloria a Dios. No, gloria a Dios porque está sufriendo. Gloria a Dios. Pedimos que Dios tratara con él. A usted no le va a escuchar ese chamaco. Él necesita vivir su propia experiencia. Dios lo va a guardar, créame. Dios lo va a guardar, no se va a morir. Porque usted ya está pidiendo por su vida. Va a sufrir. Pero eso lo va a llevar al reconocimiento. Que hay un Dios. Que hay una necesidad. ¿Cómo está tu corazón? ¿Está listo para recibir el cambio? ¿Está listo para ver lo que vas a mirar? ¿O quieres que salga nada más así? Que se acueste hoy borracho y mañana se levante sobrio completamente odiando el licor. No va a pasar así. No va a suceder. Tiene que haber un cambio. Tiene que sufrir una transformación. Tal vez tu esposo, tal vez le tiene que dar una enfermedad que casi se muera. Y él reconozca que eso es malo. ¿Estamos dispuestos? Y esa es la oración. Primeramente lo que les recomiendo, primeramente oren por su corazón. Por mi corazón. Para poder aceptar lo que Dios va a hacer en las vidas de aquellos que Dios va a tocar. Así es. Bueno, siempre tenemos que estar preparados en todo momento.
Tenemos que estar preparados aún para orar y estar preparados para recibir y para la transformación que viene por medio de la oración. Es ahí donde todos creo que somos intercesores. Cuando estamos en ese momento de la intercesión, en ocasiones parecen palabras o parecen situaciones de poca importancia, ¿verdad? Prepararnos en esa oración al salir de nuestro hogar, esa oración al momento de acostarnos o al momento de ejecutar alguna acción, o tenemos que tener muchas cosas por delante, ¿verdad? La oración cambia las vidas, la oración transforma a las personas. Amén. Pero lo más importante de esto, que de la oración también es nuestra protección. Amén. Es la protección en todo momento y en cualquier instante también. Amén, así es. Así que hablamos de lo que es la oración. Ahora, ¿qué tipos de oración hay? Hay muchos tipos de oración. Hablamos de la intercesión, como en el ejemplo de Moisés, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la oración común que todo ser humano puede desarrollar? Bueno, el Señor lo dijo, Mateo 6, ¿verdad? Danos hoy nuestro pan de cada día, dánoslo hoy, Señor. Significa que tú estás pidiendo que supla tus necesidades. Una oración sencilla, simple, que todo ser humano lo puede hacer. Señor, primero nosotros tenemos que saber lo que necesitamos, lo que queremos. Pedir por nuestros familiares, nuestros hijos, nuestro esposo, el trabajo. Esa oración es suplir nuestras necesidades. Pero al final del Padre Nuestro, y aquí es donde muchos como que fruncen el ceño y dicen, dice, perdona nuestras ofensas, así también como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Qué significa eso? Significa un paso más. Muchos queremos recibir bondades infinitas de Dios, pero nuestro corazón todavía no sabe ni siquiera perdonar. No sabe ni siquiera, tan siquiera, dejar de lado la ofensa. Y ahí es donde Dios tiene que trabajar con nosotros. Si tú no has podido hasta este tiempo perdonar, es tiempo de que medites, que le pidas a Dios que te ayude a perdonar. Y ya hemos hablado mucho acerca de lo que es el perdón. El perdón no es olvidar. El perdón es darle esa ofensa a Dios y decirle, Señor, te entrego este dolor. Ahora, Señor, tú encárgate. Sana mi corazón. Sana mi herida. Ayúdame, Señor, a perdonar. Porque dice el Señor, si tú no perdonas, tampoco Dios te va a perdonar. Entonces, dentro de la oración también está el sanar mi corazón, que es perdonar. Muchos pensamos que el perdonar es como dejar de lado la ofensa y que ese personaje siga haciendo daño y uno quiere como hacer como justicia, ¿no? Manteniendo ese odio en nosotros. No, es que lo tengo que ver a que se chicharre, ¿no? Hasta que no lo vea chicharrado, entonces lo perdono. Y no es así. ¿Por qué? Porque eso te está encadenando a él y está haciendo sufrir tu corazón. Tal vez Dios tiene cosas grandes en tu vida, pero esa parte, como no la puedes soltar, eso te ata y no puedes ver, no puedes seguir al siguiente paso, que es la bendición de Dios. A lo mejor Dios te está hablando y te está diciendo, es tiempo de que perdones. Es tiempo de dejar esa ofensa en mis manos. Así que yo te invito, si tienes oportunidad, ora al Señor, pídele perdón. Después vamos a seguir hablando de lo que son las siguientes, lo que es la oración, ¿verdad? Hablamos de la oración de intercesión. Después vamos a hablar tal vez de la guerra espiritual, que eso es más fuerte todavía. Es confrontarte con las fuerzas del enemigo, pero gracias a Dios que Jesús ya venció por nosotros. Yo lo único que tengo que es tomar la autoridad de Jesús y
decirle al enemigo, estás derrotado. Yo lo creo. Jesús lo dijo. Todo lo que pidieres en mi nombre. Jesús dijo, toda potestad me ha sido dada. Ahora yo te envío a ti. Ve, sana, libera, habla de mi palabra, lleva mi mensaje. Y todo, dice, y todo aquel que creyere en mi nombre, echarán fuera demonios. En mi nombre sanarán enfermos. Sobre serpientes andarás caminando y no te harán daño. Créelo. Dios puede hacerlo por ti. Así que te invitamos a que entres en una meditación de lo que es la oración. Este tiempo necesitamos mucho de la oración. Yo sé que el pueblo de Dios sufre. El mundo necesita como nunca la oración. Necesitamos unirnos en oración, clamar por nuestros líderes políticos, nuestra sociedad, nuestros jóvenes, nuestros hijos, por tantas cosas. Pedirle al Dios Todopoderoso que nos dé palabras, cómo interceder, cómo orar. No solamente orar por orar, sino orar con un conocimiento pleno, dirigido hacia algo. Créeme, Dios nos está abriendo las puertas para la intercesión. Y dentro de poco vamos a empezar a hablar más de lo que es la guerra espiritual. Así que, pastora. Bueno, el tema fue interesante y el tema fue intenso. Hay muchas cosas que aprender, Amén. Pero lo más importante es lo que acabas de decir. Todos necesitamos unirnos en oración. Amén. Reconocer que la oración es el único vínculo que vamos a encontrar para estar en comunión con Dios, ¿verdad? Por medio de nuestro Señor Jesucristo, que Él es el que intercede por nosotros. Amén. Y nos dejó estas enseñanzas tan importantes, como el apartarse para orar, como era el apartarse por un tiempo para estar en comunión con su Padre, con Dios. Creo que es el ejemplo que debemos de seguir nosotros. Amén. Ese amor en la oración de Él, ese momento de compasión ante todas las personas que por Él fueron sanadas, ese momento de amor cuando Él miraba a las personas sufriendo, ¿verdad? Sí. Y sabemos que las sanaba, pero ahora que Él nos dejó eso tan importante como es la oración de intercesión, la oración de sanidad, una oración también de reconciliación, una oración de perdón también, una oración de restauración. Tanto que hay que aprender por medio de la oración, que bueno, creo que en un futuro o muy pronto vamos a continuar con esto. Esas oraciones de poder, esas oraciones milagrosas, ¿verdad? Esas oraciones que hicieron como lo hiciste Moisés, las oraciones que hizo Daniel, las oraciones que hicieron los profetas, unas oraciones poderosas, ¿verdad? Donde se manifestaba el poder sobrenatural de Dios. Y bueno, como Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, esas oraciones, esos milagros y ese poder sobrenatural aún siguen manifestándose en el pueblo de Dios. Amén. Amén. Así que, bueno, les agradecemos en este día y estos pequeñas cosas que pudimos compartir con ustedes. La palabra de Dios es extensa, sus milagros son innumerables, pero bueno, vamos a continuar hablando de esto. Si gustas seguir escuchando el mensaje, también tenemos nuestros podcasts que son los martes por medio de iTunes y de Google Play. Tenemos nuestra página de Facebook, Pastores José y Laura Ortiz, donde también puedes escuchar nuestros mensajes que son los viernes a las 7:30 y los domingos a las 10 de la mañana. Si gustas dar seguimiento a todos estos mensajes, van a ser muy importantes para nutrir tu alma, llenar tu conocimiento, pero lo más importante, conocer de Dios. También tenemos nuestra página en internet, ministrandolafamilia.net, donde puedes dejar tus mensajes, donde puedes dejar tus comentarios. Y estos que hemos tenido este día han sido de bendición. Hemos compartido bastante de la oración también en la iglesia. Y nuestro principal motivo es que seas bendecido, que tu familia sea bendecida. Y gracias por acompañarnos y por escucharnos. Amén. Que Dios me les bendiga. Que hayan tenido un hermoso día.
y acuérdate siempre de orar. Amén. Muy importante, la oración, el pan de cada día, la oración que es la comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Estaremos hablando un poco más acerca de lo que son las oraciones poderosas a través de la palabra de Dios. Y pues continuamos. Que Dios me les bendiga grandemente. Desde un rinconcito de California se despiden sus amigos José Carmen Y Laura Ortiz. Recuerde, miércoles y jueves a partir de las 5:30, 6 de la tarde, en nuestra página Pastores José y Laura Ortiz en Facebook. Que Dios les bendiga. Buenas tardes, buenas noches.